Ok. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, en el país, en el extranjero, en todas partes del mundo, en donde nos ven, nos oyen, nos siguen, nos critican, nos estimulan. Hoy tengo la presencia del doctor Lauro López, ex concejal del Cantón Cuenca. Él es médico, pero es un activo político en el sentido de la opinión, del criterio, de explicarnos los hechos a través de diferentes canales de comunicación. Se dice, Lauro, que la actividad política implica un conflicto. La complicación o la confrontación en la política, si es que no pierde, si es que no hay la confrontación, pierde su sentido, incluso en la historia, en el presente y se especula en el futuro, Lauro. Sí, buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes con todos los radioyentes y quienes nos ven a través de este medio. En efecto, yo creo que la confrontación sí es necesaria en política y debe servir para que los sanos comentarios que se hagan entre unos y otros, la sana confrontación desemboque en el mejor escrutinio que tiene que hacer la gente para decidir cuál es la mejor alternativa. El problema está que cuando esas pasiones se desbordan, de pronto se empieza a no medir las distancias de lo que se dice, de lo que se hace y de lo que se promete. Y es allí cuando la confrontación pierde dimensión. Confrontación de ideas, uno, la confrontación doctrinaria, la confrontación ideológica, la confrontación filosófica, la confrontación programática, siempre será bienvenida y siempre debe estar muy alejado de las pasiones y luego de la confrontación violenta, que de pronto es ya un sine qua non de la Correcto. política mundial. Mundial diría, porque no creo que sea muy exclusivo nuestro. No, no, por cierto, la política tiene sus vaivenes y a partir de eso incluso responde a intereses internacionales, a intereses de ciertos estados, de ciertos regímenes que dirigen al Ecuador, pero al Ecuador y al mundo. Se dice que si la política fuera un dogma, no tendríamos necesidad de discutir, pero se dice que la política se actualiza y se va perfeccionando de acuerdo a los ideales, de acuerdo a las políticas y de acuerdo a la forma de ver del universo. Es decir, la frase de Spencer este rato cobra vigencia, las circunstancias y el hombre. Sí, a lo largo de la historia es evidente que las confrontaciones políticas se han dado y ha tenido que ser amalgamarse de acuerdo a los tiempos en los que se viven. Pero asimismo, recordemos que en la cuna de la democracia en Grecia, los cánones que allí se manejaban de la confrontación política eran muy rígidos, demasiadamente rígidos. Tan es así que llegaban ellos al extremo de ser tan demócratas que las reglas que tenían que imponerse para una decisión tenían que ser bajo el escrutinio público. Reuniones en determinado lugar, con las citaciones convenientes, la difusión del caso, con un número determinado de personas y con decisiones escritas en piedra prácticamente, en, en cuestiones un tanto como de cerámica, en donde ellos ponían las decisiones. Entonces, ese tipo de política, paulatinamente el ser humano la va variando, la va cambiando y va incluyendo ya sus propios subjetivismos y también la manera de cómo evadir maniqueamente las reglas que rigen las democracias. Entonces, a lo largo de la historia, quería dar una idea de que en los tiempos en los que se viven, hay concretamente ideas que nacen muy sanas para poder involucrarse dentro de una sociedad, pero que el mismo ser humano se encarga de encontrar los atajos para desviarla de esas buenas intenciones con las que nace. Y, Esto es lo que ocurre también en el momento actual. Todo lo que se dice, todo lo que se plantea, todas las leyes, las disposiciones, los reglamentos que existen para normatizar
una campaña electoral, su difusión de contenidos, las reglas que la rigen, siempre se encuentra la manera de tergiversarlas. Y Y esto va más allá de la intencionalidad, y cae ya en el maniqueísmo propio de los grupos sectarios o de grupos de intereses. estoy de acuerdo, el maniqueísmo es una visión unilateral que descalifica al adversario, entre comillas, políticamente, lleva a que nosotros tengamos una serie de posiciones, incluso individuales, casi cascos de grupo, y llegamos a favorecer con nuestros comportamientos. Pero la política es una circunstancia que se va desarrollando con el hombre. Usted tiene razón, en el imperio griego, en el imperio romano, efectivamente, democracia de voz del pueblo, pero ahora parece que la voz del pueblo no se asoma ni suena, ni tiene significado en los políticos actuales lo que es la democracia o la caricatura de democracia que vivimos en el Ecuador. Claro, todas las cosas están bajo la ficción, es decir, una ficción que se crea en base a una realidad. Cuando a alguien se le pregunta en literatura y se le pregunta a un gran escritor, dice, ¿esta novela en qué se basó? Dice, se basa en la realidad, pero es una ficción de la realidad, es decir, un cambio de la realidad a algo que el escritor quiere dar a conocer. Algo similar pasa en los regímenes democráticos. Vivimos una ficción democrática basada en una realidad, pero tergiversada de manera importante por quienes la componen, por quienes la delatan, por quienes la practican. Y de pronto nosotros ya no distinguimos entre lo que es una ficción y entre lo que es una realidad. Y allí es donde nos confunden. Nos llaman a votar, sí. Nos convocan, sí. Todo hacen como que aquí hay manos transparentes, pero siempre queda un saldo por debajo de cómo convertir esa realidad en una ficción. La política en los imperios anteriores fue clara, determinante moral, de cuestionamiento, sí, pero dentro de la lógica, dentro de la razón. En cambio, acá tenemos los condicionamientos a base de insultos, a base de posiciones extremas, del odio incluso podríamos decir en algún momento. Esto hace entonces que los seres humanos normales, los ciudadanos, perdamos la óptica de lo que es la política, hablando filosóficamente, y perdamos la esperanza en la política y en los políticos. El problema está que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y eso es lo que puede ocurrir en las democracias. Y eso es lo que, de pronto, cuando el ciudadano pierde fe en sus estamentos jurídicos, entonces recurre a otro tipo de mecanismos. Primero, a saber cómo burlar los mecanismos legales, porque la burla se vuelve una legalidad o se vuelve ya en una conducta que se enraiza dentro de una sociedad. Es por ello que no hay que abusar de los regímenes democráticos, de ningún régimen en especial, porque al final las personas siempre encuentran el camino. Es como dice Osho, un gran espiritualista, dice, las aguas que corren jamás pueden ser retenidas más de un cierto tiempo, porque siempre el agua encuentra la manera de fluir y de correr. Lo mismo son los pueblos, lo mismo es el pensamiento, lo mismo es la tolerancia que el ser humano tiene, que en determinado momento se acaba esa paciencia y se desborda. Entonces, quienes tienen la responsabilidad de aplicar, ¿no?, las reglas de la democracia, quienes tienen la responsabilidad de participar, tienen que saber hacer buen uso de esos instrumentos. Totalmente de acuerdo, Lauro, con usted. Pero la pasión obnubila, la pasión orilla, distancia, enemista cuando los pueblos deberíamos tener una visión propia, un principio propio. Para eso la creación del Estado. Si no hubiese esta confrontación de la política, ¿cree que podríamos vivir sin Estado? ¿Podríamos vivir en un Estado democrático como los grupos anteriores o los pueblos anteriores? Pero aquí el individualismo juega un papel importante, Lauro. El gran temor en el mundo, no es solamente aquí, el gran temor en el mundo es que de pronto ya los esquemas democráticos, uno, los sistemas representativos, dos, el sistema de convivencia, tres, las reglas que producen una cierta armonía en el trato entre las personas, van en descomposición de manera continua. Y prácticamente todo lo que estamos viendo actualmente
de que la gente empieza a organizarse en grupos y en facciones, es una respuesta a que el sistema no está dando cabida ni solución a los problemas del diario vivir. Y cuando eso pasa, claro, se deslegitima el Estado y empieza a legitimarse la ley de la fuerza. Entonces los grupos que se van organizando a manera de pandillas, de mafias y de otras formas de organización son formas de engendramiento de violencia por inconformidades en las respuestas que el sistema está dando. Entonces, no se puede vivir sin un Estado, porque más allá de un Estado, cuando falla, ¿qué hay? El caos. Y el caos lo que lleva es simplemente a la organización de grupos que empiezan a imponer sus condiciones en un sector por la fuerza. Y ya no hay la razón, ya no hay el sistema público, cada uno es defenderse a la manera que quiera. A esa descomposición es lo que el ser humano tiene que defender. El ciudadano tiene que oponerse. Y tenemos que, las personas que podemos todavía pensar con alguna independencia y con alguna claridad, dirigir ese pensamiento a que los cánones de la racionalidad, de la organización del Estado, no se pierdan. Muchas personas, muchos pensadores dicen a nivel mundial que la política se ha convertido en un negocio. Buscar los consensos del toma y daca. Yo te doy, tú me das, yo te doy dinero, me das del Ministerio de Obras Públicas, pongo un ejemplo. Pero incluso para desorganizarnos a nosotros, a los pueblos, se utiliza la fuerza y el temor. ¿Cree que nosotros estamos viviendo esta situación del toma y daca y la fuerza como una limitante de la democracia? Vivimos una época en que la corrupción se va institucionalizando, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y el más claro ejemplo de cómo un imperio se descompuso y quedó en nada es el Imperio Romano. Y si Correcto. nos analizamos cómo fue la descomposición paulatina que se produjo en el Imperio Romano, nos daremos cuenta de que fue la corrupción, precisamente el toma y daca. No, ¿cómo era posible que en determinados momentos, inclusive el poder acceder a ser emperador, tenía un costo? Le pusieron hasta un costo de por millones de la moneda que ellos tenían. Correcto. Tenían que hacer alianzas y ese toma y daca se convirtió de pronto en la manera corrupta de descomponer un imperio que estaba destinado a ser más que milenario. Y es lo que ocurre actualmente. La descomposición social, la descomposición de la política, el enquistamiento ya no de grupos políticos pensantes, intelectuales, que esgriban ideas, que esgriban doctrinas, que escriban filosofías, planes de gobierno, soluciones a los problemas de los ciudadanos. Eso ya no existe. Lo que existe son grupos de poder que quieren el poder para agrandar su poder, en desmedro de los ciudadanos que ficticiamente vamos a las urnas y elegimos, y en contra también de otros grupos que también participan en política. ¿Por qué el deseo tan grande ahora de tener 16 candidatos? Porque cada uno quiere una ínsula, aunque sea una migaja, aunque sea unos gramos de poder, para poder negociar por algo en el momento en el que llegan a tener un algo de poder. Eso es lo que quieren todos. Simplemente negociar con lo que puedan conseguir en una campaña electoral que en cierta forma es también una moneda al aire. Bien, ahora, la política del otro se suma a esto, ¿no? Yo soy el santo, yo soy el bueno, el otro es el malo, el sinvergüenza, el demagogo, en fin. Esta política lleva incluso a afectar a los poderes del Estado. El Ejecutivo del perverso, la Asamblea Nacional es la corrupta, el Tribunal Constitucional falla de acuerdo a los intereses de los delegados que están allí, en fin. Entonces, este cruzarse de ideas, entre comillas, debilita al Estado, debilita la institucionalidad del Estado. Esto es lo que buscan, Lauro. Todo lo que significa minar el poder ya es una forma corrupta de actuar en contra del poder. Se supone que el poder es una instancia que tiene que servir
para que los ciudadanos, que somos los dueños de ese poder, encomendamos ese poder a unas cuantas personas para que lo dirijan en nombre del pueblo y no para que ese poder sea disgregado en migajas entre muchos sectores de la sociedad. Hay un libro de un venezolano, Naim, el nombre se me va el apellido, donde habla justamente de cómo en el mundo el poder se ha ido disgregando, de cómo el poder se va perdiendo. Se llama el fin del poder. Ya no hay un poder absoluto. El poder es polivalente, está diseminado en muchas migajas dentro de la misma sociedad. Un grupo de trabajadores, por ejemplo, una central de trabajadores, es un grupo de poder. Si los maestros se unen, son otro grupo de poder. Ujú. Los empresarios son otro grupo de poder. Los ciudadanos organizados, otro grupo de poder. Los partidos políticos, los gremios, etcétera, etcétera. Grupos de poder que atacan y disgregan el poder absoluto de un pueblo. Peor todavía, si dentro de un país tenemos 16, 20 partidos políticos que sacan 16 candidatos, podemos imaginarnos ese gran fraccionamiento que tiene el poder. Y un poder debilitado, al fin de cuentas, no sirve a los objetivos de la gente, del ciudadano que los elige. Está ya al servicio de la negociación. Tengo Sí. tan poco poder que se me entrega que tengo que negociar con todos para poder mantenerme en el poder. Ese es el gran problema que tiene actualmente el fantasma del poder o la ilusión de que exista un poder del Estado. Bien, ahora, se dice también que otro problema que afecta a la política de nuestros pueblos es la falta de ideología. Me refiero, y hago un pequeño resumen, ideología de derecha, de izquierda. En la derecha están los partidos liberales, en fin, demócratas cristianos, demócratas sociales, en fin. Y nosotros estamos por los partidos supuestamente marxistas, bueno. Pero ahí hay una confrontación de ideas. Entonces se dice que cuando se discutía en el campo de las ideas, podían encontrarse soluciones que no, a lo mejor no son apropiadas para todos, pero que las mayorías sacaban ventaja. ¿Cree usted que la falta de ideología de los partidos políticos a través de la negociación proterva ahuyenta a los públicos de la política? Actualmente ya no hay ideologías. Es eso que se dice. Actualmente ya no hay ideologías. Yo, en el espectro político que veo, todos se manifiestan y se mueven en el espacio que quieren. Tan es así, por ejemplo, que el expresidente Correa, que se supone que decía siempre que son de izquierda, que son socialistas, etcétera, etcétera, en la última ocasión, como estaba abarrotado de izquierdistas del país, entonces quiere moverse, dice, a un lado derecho, a una derecha consciente de poder, algo así, Por es lo último, desarrollista, ¿no? desarrollista o lo que se quiera. Ujú. Entonces, no hay un ideología. Uno puede moverse en el espacio que quiere. Ha cambiado tanto de que nadie puede decir que tiene una idea de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro, del centro que nunca acabé por entender qué mismo era ese centro o qué perseguía. Entonces, no hay ideologías. Yo de cualquier manera preferiría algunos tiempos atrás en donde en todo el mundo se discutía bastante y se luchaba entre las ideas de izquierda y derecha para poder pugnar filosóficamente, ideológicamente, dentro de un espectro político. Pero actualmente vemos que personas que han participado por una extrema izquierda les dan un partido que dice que son de derecha y no se ruborizan en lo absoluto. Fácil ver la manera como se cambian de movimientos políticos o de camisetas, como se solía decir, porque no hay ideologías. Eso se empezó a perder hace unos 15 o 20 años atrás, en donde ya el pudor dejó de ser parte de la política, el rubor es inexistente y el sentido de la vergüenza se ha convertido en sí mismo. Y yo creo que usted tiene razón en gran parte, pero pongámosle un adicional más. Esta falta de ideología que está dirigida a conseguir recursos en un estado pobre como el nuestro,
lleva a corromper más incluso a quienes llegan a las curules para negociar su futuro, no el futuro del país, sino para negociar su futuro y el futuro de estos grupos que aparecen que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana con diferente número y diferente camiseta, Laura. El problema está que todos los que entran en la política, no digo todos, muchos de los que entran en la política, ingresan pensando en un rédito. Yo apoyo, pero sé que tengo que conseguir algo. Yo apoyo, pero ¿a cambio de qué? Un partido apoya a veces a otro, pero a cambio siempre tiene un costo, siempre hay un valor. En los conciliábulos que se suelen hacer a nivel de la asamblea, todo tiene un costo. Yo apoyo esto, pero me van a apoyar aquello. Y algunos independientes, entre comillas, que suelen ser como asambleístas de alquiler, que también tienen un costo si es que apoyan determinado tipo de propuesta o de ley. Entonces, claro, Totalmente. vivimos en un sistema, vivimos en un sistema donde desde el mismo concepto del militante político que ingresa pensando que la función pública es el lugar en donde tiene que hacerse rico y aprovechar el momento, porque tiene que sacar dinero de esa posición, o tiene que sacar favores, o tiene que sacar algo más. Entonces, si entramos ya desde el actor político, con el grupo político, a hacer poder político, entonces la idea no cambia. Correcto. Todos están con la idea de beneficiarse. A nivel de los corrillos de la asamblea, de los corrillos políticos, se sabe que todo tiene un precio. Bien, yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a la conformación de las mayorías para dirigir incluso el futuro del Estado. Podríamos graficar ahora en la realidad nacional este teje y maneje, este toma y daca, antes eran los ponchos dorados, en fin, bueno, que está constando en la Asamblea y esto está obstaculizando que se desarrolle una política correcta y un plan de gobierno. Y esto agudiza las contradicciones dentro de la sociedad y las necesidades crecen en forma abrumadora. Yo recuerdo hace muchos años atrás, a nivel de los parlamentos, a través del parlamento, a través de los grupos políticos que se unían, por lo menos hacían lo que se llamaba una agenda mínima. En el Parlamento, por ejemplo, en el Congreso anterior y ahora en la Asamblea, aquello de las agendas mínimas no existen. Y las agendas mínimas son por lo menos en los que todos deberían estar de acuerdo, aparte de las agendas puntuales que podrían tener cada grupo político, que tienen derecho a plantearlas y tienen derecho a tenerlas. Pero las agendas mínimas, donde todos estén de acuerdo, ahí viene el problema. Yo me pregunto, una ley de desarrollo económico, una ley de armonización económica del país, una nueva ley de seguridad social, una nueva ley de educación, una nueva ley de salud. Todos leyes pospuestas, leyes que no se mueven en la Asamblea y que tienen proyectos desde hace 10 años atrás y no logran sacarlos, simplemente porque no les da la gana. No les interesa, porque a lo mejor No no les da réditos. sacarlos, no sabemos del por qué. Un nuevo código de la salud, por ejemplo. Ujú. El nuestro es tan desactualizado que ni siquiera tiene una normativa clara para muchos de los cambios que se han dado en el ámbito de la salud. La de desarrollo económico todavía nada en la incertidumbre. Pero eso sí, a la hora de las cuestiones muy puntuales para ser populares, que la ley del TikTok, que la ley el día del encebollado y de todo ese tipo de tonterías, salen rapidísimo. Pero los códigos legales donde se necesita pensar, se necesita trabajar, porque son duros de realizar, imposible, no se mueven. Esos son las agendas mínimas que el país debería demandar a todos los asambleístas que lleguen, que tienen que aprobarla. Sí, No están haciendo un favor a nadie en lo puntual, le están haciendo un favor a todo el país. El país no correcto. puede vivir todavía con códigos obsoletos. Así, En todos concretamente. los campos, en todos los campos. Obsoletos. Todo. En educación, en salud, en economía, en todos los grandes temas de la realidad nacional, no sale nada.
¿Qué hemos escuchado, por ejemplo, del nuevo Código de la Salud, nuevo Código de Educación, etcétera, etcétera? La seguridad social, Les 10 quema las manos. años, 15 años vienen tratando. Ujú. Y el Seguro Social se sigue hundiendo por la falta de acción. Esas son las agendas mínimas, agendas que deberían ser para todos, pero todos, el problema está que van a la asamblea y se centran en las agendas puntuales de cada uno. Cada uno quiere imponer su par de tonterías que van pensando. Otro ingrediente más dentro de este análisis que la está realizando usted en forma brillante, Lauro, se suma el regionalismo. El regionalismo que es malsano, entendemos que la República del Ecuador es una sola, pero sin embargo tenemos las posiciones del Partido Social, estoy un ejemplo nomás, Partido Social Cristiano que representa a los costeños, del partido del presidente Julano de Tal que representa a los terratenientes de la sierra, en fin. Entonces estamos viendo que el regionalismo pesa en las decisiones y es más, un poco más profundo. Gobernador o gobernante que no sirve a una de las clases o uno de los imperios del poder, deja o cese en sus funciones porque es reemplazado nomás la. El país nació así, el país nació así. Recordemos el sistema Hacienda tan instaurado en el Ecuador Ujú, a nivel de la sierra y a nivel de la costa, porque el oriente era un mito, no estaba desarrollado. ujú, Y había esa gran confrontación entre los burgueses de la sierra y con los burgueses de la costa. Los unos más encaminados a la agroexportación o al sistema de importación y exportación, y los de la sierra a la producción agrícola y agropecuaria. ujú. Era el esquema que teníamos. Y las grandes confrontaciones que se dieron determinaron catástrofes en el ámbito administrativo. Basta ver solamente nuestra historia republicana y nos daremos cuenta de que hemos sido presas de las contradicciones políticas regionales en el fondo, que cada uno defiende su parte de poder y determinan en grandes conflictos, hasta armados, hasta armados entre lo que es la burguesía de la costa y con lo que es la burguesía de la sierra. Imponían presidentes, negociaban la creación de un presidente. No podía haber dos presidentes del mismo de la sierra o dos presidentes del mismo de la costa. Ese intercambio entre unos y otros. Y cuando no se cumplía por obra razón, venían ya los grandes golpes de Estado a través de la insidia, a través de violentar el país. Si uno revisa la historia, los remansos de paz que ha tenido la historia ecuatoriana, precisamente desencadenado por esa confrontación regional, son pequeños. Nuestra historia republicana es conflictuada. Bien, y el conflicto no permite crecer, sino permite que las pasiones humanas se desborden. Estoy de acuerdo con usted. Por otro lado, sí, Lauro, yo le había hecho una pregunta a usted que con su criterio quisiera que nos ilustre. Si es que no sirven a los de la costa, si no sirven a los de la sierra, si no sirven al sistema agroexportador, al sistema agrícola, en fin, o al sistema de las empresas, en fin, ¿tiene que estar al servicio el presidente a uno de estos grupos para mantenerse? El presidente es el representante de todos los ecuatorianos. Ujú, Tiene que responder al interés de todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué es lo que primero quiere ahora el ciudadano en ese orden? Que le dé seguridad. Y nos tiene que dar seguridad no a los de la costa, a los de la sierra del oriente, nos tiene que dar a todos. A todos los ecuatorianos nos tienen que brindar seguridad. El segundo es un ingreso decente para que la gente pueda vivir. Desarrollo económico. Tiene que darse un desarrollo de tipo social. Tiene que atenderse las grandes necesidades sociales que son los gérmenes precisamente de la inseguridad. Cada vez que yo veo confrontaciones entre pandillas, uno ve que son personas que viven en la marginalidad. Es también un fenómeno social el hecho de la marginalidad que ujú, desencadena en que se les vuelve presa fácil de los grupos de pandillas organizadas y les convierten en instrumentos de las fechorías. Nadie se ha hecho delincuente porque quiere, sino porque esa circunstancia desemboca el mal trato y el mal desarrollo que tiene el país.
La marginalidad crea delincuentes, crea inseguridad. Entonces, un presidente, si empieza con la miopía de que tengo que servir a los importadores, a los exportadores, tengo que servir a A la determinados, bancocracia, a la banca, al comercio, etcétera, ya va con una idea miope. El país tiene que ser todo lo holístico que pueda ser y las políticas tienen que darse de acuerdo a esa necesidad. Tiene que abastecernos de energía eléctrica, de todo lo que significa energía para poder brindar al país las posibilidades de desarrollo, los instrumentos necesarios para la inversión que no existen. Esa es otra agenda mínima que los asambleístas deberían ir a la asamblea y buscar un marco de intervención económica dentro del país que sea adecuada a las necesidades del país y a las expectativas que tiene el inversor de fuera. totalmente Esos clara la cuatro exposición. marcos legales tienen que hacerse, pero no los hacen. No Es lo les primero. conviene a lo mejor. Este país agitado, este país convulso, aprovechan para pescar a río revuelto, haciendo una comparación. Pero aquí viene la última pregunta. Le agradezco, Laura, a usted por su comparecencia. Pero viene la última pregunta. Sí, nosotros somos entonces objeto del manoseo de los, perdónme la expresión vulgar, el del manoseo de los políticos, pero el que no roba es tonto y el que roba es vivísimo. Y todavía los que pasan mostrándonos sus bienes que han sido mal habidos nos sacan pecho y en algún momento producen en los pueblos una sensación de yo también quisiera hacer lo mismo. Es decir, la falta de la decencia, la falta de la ética, de la moral en el ejercicio público nos daña a todos los ciudadanos. Justamente con esas bases de ideas es lo que el actor político llega a hacer política, llega a ser un partido político, en tomar, en captar un poco de poder para beneficiarse. Basta ver las personas que llegan a la mayoría de esos cargos, es increíble. Personas que en su vida han pagado impuesto a la renta y son candidatos presidenciales. Correcto. Recién un año antes, pues, podemos revisar la historia de eso, es clarísimo. A veces un año antes maquillan ese asunto haciendo una declaración de impuesto a la renta. Y cuando le preguntan a esos candidatos y le dicen, oiga, ¿y usted de qué vive? Si no ha pagado impuesto a la renta desde el año 2000, que usted es un sujeto de tributación. Ah, es que nunca he ganado ni siquiera el mínimo de $12.500. Dice, pero si no ha ganado usted ni $1.000 al mes, ¿cómo es posible que usted sea un candidato a la alcaldía, a la prefectura, o sea, una persona solvente? $1.000 que apenas serviría para, que para vivir. Y eso también. No ha ganado ni eso. Ujú. Y los ejemplos tengo en cantidades para poder decirlo. Con todo el cinismo. No, es que yo nunca he ganado ni siquiera la base impositiva. Anoche estuvimos reunidos con algunos compañeros periodistas y justamente cruzamos ideas y matizamos los criterios. Y decían ellos, bueno, la evasión tributaria, todos los presidentes llegan y tratan de cobrar. Y señalaban ayer uno de ellos, decía, ¿y por qué no se le dice al actual presidente de la República que pague los 90 millones que debe al Estado? Y se habla con una soltura, pero tenemos nosotros escondido el tema de evasión tributaria bajo las cobijas. Sí, es un problema seriosísimo, seriosísimo. A la final, el que termina pagando impuesto en el país disciplinadamente son los que tenemos. Somos profesionales, hemos tenido y tenemos a la vista, digamos así, todos los ingresos y egresos. Estos son los que pagamos el impuesto. Ujú. ¿Cómo es posible que profesionales, por ejemplo, médicos aquí en el hospital donde yo trabajo, del privado, paguen más impuestos que el presidente de la República? Y que el presidente de la República, en el momento que hace su declaración de bienes, dice que tiene un patrimonio de $600.000. Entonces, a mí me cuesta mucho creer que esa persona tenga un patrimonio de $600.000. Candidatos y asambleístas, cuando les dicen usted no ha pagado impuesto, dice nunca he ganado la parte Sí, impositiva, sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, son personas que llegan, personas que dicen entonces, de un antecedente chiro, hablando como se dice comúnmente, y obviamente quieren llenarse el bolsillo apenas llega, porque saben que a lo mejor no vuelven más.
Entonces, si vienen personas de esa calaña, sin un escrutamiento previo de la solvencia moral, de la solvencia económica, de la solvencia intelectual de un candidato, tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos, desgraciadamente. que no tienen dinero, personas que van en busca de dinero, personas que no tienen intelectualmente nada que aportar y que van simplemente a alzar las manos y a hablarse cualquier tontería. Ujú. Y Y si claro, robas, robarás bien. los grandes temas nacionales de los que estamos conversando, de esas agendas mínimas, no les interesa ni entienden. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un país? Tenemos una política del montón y montonera. Tenemos una política donde la parte intelectual es la excepción. Y tenemos una política en donde los que llegan quieren llenarse el bolsillo y no Bien. aportar nada. Muchas gracias, Lauro. Señoras y señores, he conversado con el doctor Lauro López Bustamante, profesional de la medicina y un hombre que analiza la realidad nacional. Muchas gracias. Nos veremos el lunes, si ustedes lo permiten, señoras y señores. Buenas noches.